pueblo hay muchas expresiones artesanales pues que las técnicas de manufactura los hemos venido aprendiendo a través de nuestros padres. Esa es la forma de la enseñanza. Muchos de los implementos pues sí son antiguos. En el caso de los textiles, los telares de cintura pues son bastante antiguos, pero también se han ido adaptando nuevos implementos para acelerar el proceso productivo, incluso para equiparar, por ejemplo, en la vida actual con los sistemas de medida que el mercado actual exige. Por ejemplo, se hace la conversión de los sistemas de medida en centímetros por medidas tradicionales. Esas son formas que se han ido adaptando y adoptando. En cuanto a los dibujos decorativos en los textiles, pues hemos preferido por rescatar las formas más tradicionales. Incluso se está haciendo nuevas creaciones, se adaptan a nuevas formas, no solo para la venta, sino formas tradicionales que se pueden usar en el sentido ceremonial, como las ropas ceremoniales, las canastas ceremoniales, incluso cierta alfarería de uso ritual, que son para las ofrendas de petición de lluvias, para las fiestas tutelares. En fin, todo se va adaptando conforme a la vida diaria. O sea, sí hay cambio sí, dentro de la tradición. Sí, lo que sí hemos mantenido son elementos pues, que nos identifica, que no perdamos esos elementos que nos distingue como nahuas de Chicontepec con relación a los otros hermanos indígenas y con el resto de la nación, pues. Y en el caso de ustedes, Ildefonso. Hay nuevas técnicas, nuevas herramientas, como pueden ser el mototool, y la técnica se le aplica a la jícara una laca mate de color negro y ya le da otra vista sin perder el grabado tradicional, con la misma iconografía y la misma carga histórica que tenemos en Pinotepa de Don Luis. Los diseños, ya empezaba Arturo a hablar de los diseños que se ponen. ¿De dónde se inspiran? ¿De dónde viene la inspiración para estos bellos, no solo bellos, sino también complejos diseños que aparecen en la ropa, en la alfarería, en las jícaras labradas, en muchas cosas? Sí, más que inspiración, yo siento que es la vivencia de cada artesano, de cada originario. En caso de nosotros hacemos ese arte de acuerdo a nuestra circunstancia, el medio que nos rodea, la flora, la fauna, los cuentos, leyendas, mitos, vivencias. ¿Algunos ejemplos? Sí, cómo no. Nosotros plasmamos sobre la jícara, se puede notar mucha figura de animales. Ese es un diálogo de los nahuales. Por ejemplo, cuando una persona se porta mal en ese mundo del nahual, le hacen daño y se juntan todos los nahuales y le pueden hacer daño o lo pueden curar, pero en ese mundo. Y es un poco difícil de explicar de manera oral, por eso se expresa con esa iconografía ocupando la flora y la fauna de la región. Y tú, Arturo, ¿qué nos puedes contar? Porque es una gran riqueza la huasteca. Sí, hay dos formas. Uno es la forma muy tradicional asociado a lo ceremonial. Eso casi no se cambia, pero eso no quiere decir que es estático. Hay un patrón, por ejemplo, el papel ceremonial, se conservan colecciones en los centros ceremoniales, o los xochicalli que llamamos, son los templos de culto. Hay varias colecciones donde se copian la iconografía de estas divinidades, entonces ahí no hay mucho cambio. Pero en el caso de los textiles también hay los objetos rituales, que esos son que conservan mitos y cosmogramas. Ejemplo es el enredo ceremonial de boda, que llaman tlachihualcueytl. Esos tienen que tener una cenefa de serpentiforme asociado a la tierra y 4 árboles de la vida que sostienen el cielo.
según el pensamiento. Y en el caso de los objetos de la vida cotidiana, con el que se visten las mujeres, las blusas, esos sí pueden cambiar, depende de la creatividad de cada mujer. Hay elementos míticos, hasta cosas muy cotidianas, cosas que van sucediendo en la vida, los van plasmando, atendiendo a la técnica que se requiere, al tipo de puntada, de bordado o de tejido. Pero algunos, por ejemplo, los quexquémiles cuentan mitos, o sea, no en realidad son escrituras, sino son elementos que aluden a estos mitos, son como una especie de mitogramas. Entonces, los personajes del mito son los que se encuentran grabados en el quexquémil, por ejemplo. ¿Algún ejemplo que nos pudieras contar en náhuatl de esta lectura? Así, por ejemplo, en nuestra lengua, hay las representaciones del venado. Entonces las señoras o las personas más grandes dicen ni pantepetl monextihki, ni tlachihuali yuyumitl, titokayaya ichkatl, huan kino technextilihkeh ken katza tichihuasen ni yuyumitl, huan teipa tonantzi technextili ken katza tinescayotise, tixochiotise. Huan kino neski masatl, kinescayotia sintli, huan kino ni masatl nohkia kinescayotia chikomexochitl, ni chikomexochitl como yolki sintli se kone sintli ken kiasike nepa ohtli, huan kino kitohkeh se tlayoli, se sintli, huan kino elki se tlatoctli tlen kipixki chikome sintli, huan ni chikome sintli elki tonacayo tlen tikuah, ni sintli toeso, huan kino pues mopa tlamantli tlen kinescayotia tlen tlahtoli kihtowa. Todo esto en un quexquemet. Sí, son elementos como mitogramas, entonces aluden muchas cosas. Y Florentina trae una vestimenta que la cubre con muchos diseños diferentes. Y yo quisiera, Florentina, que nos dieras los nombres de los diseños que traes tú en tu huipil. Hashuaya, ñam malay ñam lhay na ndu lhay kan được xia được malay ya hệ cùi chen lhay na ndu lhay ska lo lhay na cùi la ya chama ni. ¿Y cómo encontraron los dibujos? La ni nde na kula tin a chul ana kuit na kuint iana o kuit na hati acheti shue na wa kula tin a chul ana huna. Yo creo que hemos visto muy claramente la profundidad que tiene este trabajo. Estos dibujos, estos diseños no son tomados de un modelo, forman parte de sus tradiciones milenarias, son parte de la herencia, pero también ustedes mismos han estado comentando que van cambiando con el tiempo. Y esto me lleva a preguntarles, ¿cómo aprendían antes los niños, las niñas, los jóvenes? Y si siguen aprendiendo de la misma manera o si esto se está cambiando, transformando. Ildefonso. Sí, pues se aprendía en la casa, ¿no? Observando a la abuela, a la mamá, a la tía, en caso del telar de cintura. También el grabado en jícara, de la misma forma, observando al abuelito, al papá o al hermano. Y es como se ha pues venido aprendiendo. Y otra cosa importante que son los cuentos, leyendas, mitos que se vienen transmitiendo de bocas a oídos, ¿no? De los oídos a las manos
y de las manos de los mixtecos de Pinotepa Onís a los ojos del mundo. Y en el caso de la Huasteca, ¿qué ha estado pasando, Arturo? Pues una de las primeras enseñanzas es de padres a hijos e incluso de los abuelos. A veces es más del abuelo hacia los nietos, de los abuelos hacia los nietos. Pero en la medida que los objetos van perdiendo uso y función, esto se va olvidando, entonces se pierde no solo la enseñanza, sino toda una tradición, aunque en los objetos ceremoniales, en tanto tienen uso, reconocemos a los oficiales quienes lo hacen, los maestros que hacen estos trabajos, entonces son quienes les encargamos, incluso estas personas a veces no reciben remuneración alguna, se les reconoce así, se les distingue como hacedores de estos objetos ceremoniales.